Bien amigos, continuamos en las 5 de las 7 aquí por RPP Televisión y saludamos ahora al doctor Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. ¿Cómo está, Percy? Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Carlos, un gusto estar contigo. Bueno, en primer lugar, el Poder Ejecutivo ha creado un grupo de trabajo a fin de evaluar la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta es una propuesta que el presidente ha sostenido desde que asumió el cargo y lo ha reiterado en estas cumbres realizadas en los Estados Unidos ante la OEA y específicamente ante la ONU. ¿Usted considera que es positiva la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología? De hecho, esto se discutió desde la campaña. Y no había un consenso de parte de la comunidad científica de que el ministerio era la mejor opción. Porque el problema está en si es que esto va a ayudar realmente a desarrollar la ciencia y tecnología en el país, cuando lo que nos falta fuertemente es mayor presupuesto para. Y lo que hemos visto, el presupuesto para Concitec del próximo año no refleja esta teoría mayor interés por la ciencia. ¿Cuál es el presupuesto asignado, perdón? De lo que había visto era casi similar al del año pasado, cerca de 125 millones, si no me equivoco. ¿5 millones? 125.000 millones, pero era poco comparativamente con lo anterior. Ok, ¿y cuál sería, diríamos, la cifra adecuada, el monto adecuado en el presupuesto para impulsar un proyecto de esta naturaleza del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Es que tenemos que entender que para hacer investigación necesitamos, por un lado, financiar proyectos. Por otro lado, tener investigadores. Y evidentemente un sistema de gobernanza que permita hacer esto. Entonces, el tema dentro de la creación del ministerio va, por un lado, por la gobernanza, pero si es que esto no va acompañado de un real compromiso en incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología, vamos a crear una organización más, pero con los mismos investigadores, con el mismo pobre financiamiento. Entonces tiene que haber de ambas cosas, no solamente preocuparnos en la posibilidad de que la ciencia esté sentada en las reuniones de la PCM, que esto sí es en cierta forma positivo y es la única gran ventaja que vemos de la posibilidad de un ministerio en que el ministro de Ciencia pueda acompañar y pueda decir algunas cosas que no lo puede hacer actualmente porque no tiene el rango ministerial. Pero el problema que también nos preocupa es que, mal que bien, un presidente del Concitec dura 4 o 5 años, lo que le da cierta estabilidad al sistema. Un ministro, sabemos cuánto tiempo dura. Claro. Entonces, a ver, ¿cómo se puede promover el desarrollo de la investigación en nuestro país, Percy? Este es un aspecto que muestra resultados no muy positivos, ¿no? Hay un déficit en ese sentido en el país. La pandemia nos ha mostrado de que así como el sistema de salud era precario y no pudo responder, también nuestra capacidad de investigación no pudo responder. No porque no hayan personas capaces, que las hay, y de hecho muchos científicos peruanos están fuera del país, sino que nuestro sistema tiene una pobre capacidad de absorber investigadores. Y estos investigadores están principalmente en las universidades. Y aquí el tema del ministerio también pasa por esta creación del ministerio que se planea. Van a absorber ellos a los institutos públicos de investigación que están en los diferentes ministerios. Van a crear una carrera de investigador y plazos para investigadores, así como existe el servir para funcionario público, un servir para investigadores, porque si no tenemos esta ruta va a ser complicado. Y algo que en la comunidad científica se está conversando durante la mañana y la tarde es que en esta comisión que han creado para el ministerio, no hay en esa lista un representante de las universidades, por lo menos las universidades públicas. No han convocado, donde están la mayoría de investigadores. No han convocado, por ejemplo, a la Academia Nacional de Ciencias del Perú, que es donde también compilan a los científicos. Entonces, no están mirando todo el escenario de investigación. Así es. Ahora, Percy, yéndonos al tema específicamente sanitario,
¿Qué significa el hecho de que la variante Delta se haya convertido en la predominante aquí en nuestro país en el tema de la pandemia, COVID-19? Lo que hemos visto en todos los países es que donde ha llegado Delta rápidamente se convirtió en la variante predominante. En Perú ha demorado y en varios países de Latinoamérica también. Ajá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la variante Delta se transmite mucho más rápido que las otras variantes que conocemos, que acá en Perú todavía no tenemos indicios claros de una tercera ola, pero el riesgo es latente. Entonces, lo que debemos saber es que para prevenir la infección por Delta es lo mismo que sabemos con las demás variantes. Es decir, mascarilla, distanciamiento, pero lo más importante que tenemos ahora, a diferencia de la segunda ola y la primera ola, es que ahora tenemos vacunas. Y por tanto, lo importante es evitar enfermedad grave. Exacto. Ahora, pero para poder evitar enfermedad grave necesitamos vacunarnos, sí. Pero, Percy, por ejemplo, ¿el ritmo de vacunación cree usted que ha avanzado de manera adecuada, óptima, para enfrentar justamente una tercera ola? El ministro dijo en los Estados Unidos que estima que la tercera ola llegue en 15 a 20 días. El ritmo de vacunación ha avanzado más rápido porque han llegado más vacunas. Y algo que hemos dicho desde el comienzo de la pandemia es que Perú es bueno vacunando. Lo que ahora tenemos que chequear es justamente cómo avanzamos en proteger a la población de mayor riesgo. Y esto implica buscarlos. O sea, avanzar primero en bajar, ahorita estamos cerca de 23 años en Lima, ir bajando hasta 18 y continuar con estas campañas de buscar a las personas en sus lugares de vivienda, de trabajo, porque esto permite abarcar a mayor cantidad de personas y protegerlas. Ahora, Percy, esta propuesta que planteó el presidente de la República en la Asamblea de la ONU para que exista un pacto, ¿no?, de carácter global para que los gobernantes del mundo y los propietarios de las patentes puedan ponerse de acuerdo, ¿cierto? Y así lograr que toda la población a nivel del mundo pueda vacunarse, que haya una vacunación a nivel mundial. ¿Qué tan posible es un pacto de esta naturaleza? Ojalá que se dé. O sea, es necesario en el sentido de que necesitamos que toda la población mundial se vacune. Y para esto se necesita un buen volumen de vacunas. Ahora, en el caso peruano, en realidad lo bueno que tenemos es que tenemos ya el volumen de contratos suficientes para poder abastecer a toda la población, inclusive para una posible dosis de refuerzo, porque nos han comentado en los últimos días de que se ha cerrado con mayor cantidad de dosis tanto de Pfizer como Moderna, que son en cierta forma las indicadas para dosis de refuerzo. Pero como país no podemos aprovechar estas patentes para producir vacunas porque no tenemos un centro de producción de vacunas para humanos en Perú. Claro, pero ahora, este pacto, ¿no?, con los propietarios de las patentes ya se había planteado meses atrás, ¿cierto? No es la primera vez que se menciona, no es, digamos, una novedad que ha dado a conocer el presidente de la República. ¿Por qué considera que este pacto no se ha podido concretar? De hecho, hay que ver la voluntad política de cada una de las empresas dueñas de las patentes para poder liberar esta información. Lo que más bien está habiendo es transferencia tecnológica para que otros centros puedan generar vacunas. En realidad no creo que esto lo vayamos a lograr en un corto plazo. Muy bien. Percy, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa comercial y luego regresamos para seguir dialogando con usted. No se vayan de RPP Televisión. Bien, continuamos en las 5 de las 7 por RPP Televisión. Estamos conversando con Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Percy, yo quería insistir en un punto. No sé si es que el ritmo de vacunación con el que se ha avanzado hasta el momento es el más óptimo. Hay un buen porcentaje de personas que aún no se ha puesto la segunda dosis, no ha asistido en la fecha que le correspondía. Y también hay un nivel, no sé si decir alto, pero sí considerable de personas que son reacias a la vacunación por determinados motivos. Sí, a ver, esta brecha de personas que le falta su segunda dosis,
que aparentemente se ha incrementado cuando uno mira las nuevas gráficas, no es tal porque se ha crecido tanto en las últimas 2 semanas en vacunar en primera dosis que aparenta esta brecha. Pero cuando pase una semana más donde los grupos que se vacunaron fuertemente hace 2 semanas, va a empezar a cambiar esta brecha de 2 dosis. Sí es cierto que hay personas que todavía no se quieren vacunar y hay que entender por qué alguien no se quiere vacunar. Un motivo es que quiere vacunarse, pero los horarios no están a su alcance o los tiempos no le permiten, ya sea porque estudian, trabajan o ambas cosas a la vez, sobre todo en el grupo menor de 30 años donde hay personas que estudian y trabajan. Entonces, allí la estrategia que está teniendo el ministerio de ir a buscar a las personas a los centros donde hay mayor cantidad de población que tiene estas características, sobre todo en trabajos informales, va a ayudar a reducir esa brecha. Lo otro tiene que ver con información. Todavía hay personas que pueden dudar de si la vacuna es necesaria o sobre todo si son jóvenes y creen que, dado que son jóvenes, la posibilidad de que se infecten y tengan una enfermedad grave es mucho menor, cosa que es cierto, y por eso a veces no ven la necesidad de vacunarse, pero tenemos que tener en cuenta que cuando nos vacunamos, en primer lugar nos protegemos nosotros de hacer enfermedad grave y muerte, que es lo que nadie quiere, pero también cuando nos vacunamos, reducimos la posibilidad que nos dé una infección, por tanto, no transmitimos y cortamos la cadena de transmisión, o en caso incluso que nos infectemos. Si nos infectamos, tenemos menor tiempo de transmisión del virus, expectoramos menor cantidad de virus y por menos tiempo. Por tanto, una persona vacunada también contribuye a que el virus se transmita menos en el escenario donde estamos. De hecho, hay estudios donde han seguido a poblaciones de personal de salud vacunado contra personal no vacunado al comienzo de la pandemia y se encontró que las familias de las personas vacunadas se infectaban menos que en las familias de donde no había nadie vacunado. Entonces, las vacunas también tienen ese rol de protección colectiva. Por tanto, si soy joven y aún creo que yo no tengo riesgo de enfermedad grave, es importante que yo me vacune porque yo vacunándome, y más aún si tengo hijos menores, voy a proteger a mis hijos menores de una posibilidad de infección. Además también, Percy, hay otro tema, ¿no? La contracampaña que ha habido ha sido muy fuerte, sobre todo en el caso de la vacuna Sinopharm. Yo creo que recién, ¿no? A través, a su vez, de campañas de comunicación, hay resultados respecto a la confianza que despierta y que debe tener la población en la vacuna china. Sin duda, de hecho, el primer estudio de efectividad de la vacuna de Sinopharm lo hemos hecho porque ha sido parte de la Universidad Científica del Sur con el Instituto Nacional de Salud y eSalud, donde seguimos a cerca de 600.000 miembros de primera línea en salud que fueron vacunados o no con Sinopharm y encontramos una alta efectividad de protección para muerte en el contexto de la segunda ola peruana donde hubo una gran cantidad de fallecidos y se demostró que esta vacuna era buena protegiendo a las personas de no llegar a un desenlace de muerte en el grupo más expuesto de todos, que es el personal de salud. Exacto. Percy, ¿qué tan lejos estamos de lograr tener aquí en el país un centro de elaboración de la vacuna peruana? También lo planteó el presidente de la República en su momento. Es una necesidad. De hecho, es uno de los temas que se ha venido trabajando hace buen tiempo. Recordar que el Instituto Nacional de Salud tiene un Centro Nacional de Producción de Biológicos, donde este centro ya producía algunas vacunas por un tiempo contra la rabia de humanos, pero produce continuamente vacuna contra la rabia canina o animales. Ya. Sí necesita evidentemente una buena inversión para poder mejorar la infraestructura y captar recurso humano que tenga las capacidades para poder hacer en algún momento producción de vacunas. De hecho, se ha conversado de la posibilidad de tener un convenio con Sputnik, pero también, por otro lado, hace varios años se había trabajado con el Instituto Pasteur para poder hacer eso. Así es. ¿Usted está de acuerdo con esta estimación que ha hecho el Ministerio de Salud, de 15 a 20 días, la tercera ola? No estoy tan seguro de que vaya a ser en 15 a 20 días. No tenemos indicios grandes de que esté incrementando la cantidad de casos, pero es un riesgo latente.
En todos los países donde Delta ha crecido, ha habido una ola. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tener un poco más de fineza. ¿Qué significa esto? De que las olas no son específicamente en todo un país, sino más bien va a funcionar en cada ciudad o región en forma distinta. Bueno, así ha sido, ¿no? Así ha sido, ¿no? Las dos anteriores olas ha sido así, ¿no? Han empezado con fuerza en determinadas regiones. Recuerdo que en Loreto la primera vez fue terrible, ¿cierto? Entonces, no va a ser, como usted dice, una ola, si me permiten el término, general para todos, ¿no? En cuanto a intensidad. Exacto. Esperamos que no sea como los dos tsunamis previos, porque lo que tuvimos no fueron olas, fueron tsunamis. Exacto. Casi ningún país tuvo el nivel de mortalidad que tuvimos en Perú. Y justamente para que no se repita lo mismo, es súper importante que toda la población acceda a sus 2 vacunas. Muy bien. Percy, le agradezco mucho por esta entrevista en las 5 de las 7. Muy amable. Buenas noches, un gusto. Muy buenas noches. Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, estuvo con nosotros. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos ya con la parte final de las 5 de las 7.